Fe, ciencia y magia. En los siglos sucesivos a la caída del Imperio Romano de Occidente, el mundo pierde el antiguo orden propio y queda sumido en la incertidumbre. La fe religiosa se convierte en el único punto de estabilidad en este mundo tan inestable, y a los seres humanos de la Edad Media solo les queda confiar en ella, en su búsqueda de consuelo y esperanza. Todo comienza en el año 303, cuando el emperador Constantino legaliza el ejercicio de la fe cristiana y continúa con Teodosio el Grande, que la declara religión de Estado. Es un proceso que a partir de entonces permite a la Iglesia adquirir un papel fundamental en la historia política y cultural europea. Esta gran transformación del Imperio Romano se produce en la famosa fecha del 313, con el llamado Edicto de Milán, que no es sino la confirmación de un edicto anterior, según el cual el cristianismo, tras haber sido parcialmente perseguido por las élites, por algunas élites del Imperio Romano, con Constantino se convierte en la religión del imperio, es decir, pasa a ser una religión legalizada. El cristianismo se extiende a todo el mundo conocido, y poco a poco hasta los reyes y las poblaciones bárbaras se convierten a él. Se mueve en una realidad en la que conviven lo visible y lo invisible, y lo sobrenatural irrumpe con mucha frecuencia en la vida cotidiana. La magia se basa en el principio de que hay una relación concreta entre las cosas que se ven y las que no se ven. Que las cosas que no se ven están animadas por fuerzas espirituales y que existe la posibilidad de entrar en contacto con estas fuerzas. Y actuando sobre estas fuerzas se puede modificar la realidad. La fe impregna profundamente esta época, en la que el ser humano es criatura de Dios. La vida cotidiana, las relaciones con los demás, el conocimiento del mundo, el sentido del tiempo, el significado de la muerte, todo se mide según parámetros divinos. En las zonas rurales se mantienen los rituales propiciatorios y las prácticas animistas, signos de la unión ancestral con la tierra. Resuenan los ecos de cultos paganos que la Iglesia no combate abiertamente, prefiere plasmarlos e incorporarlos a la propia doctrina. En el siglo XII nacen las universidades, que se convierten en nuevos puntos de referencia culturales. Son frecuentadas por religiosos, pero no solo se dedican al estudio de la teología.
El derecho, la medicina y las ciencias adquieren un creciente espacio y aportan nuevas reflexiones sobre el ser humano. Un ser humano errabundo, el medieval, que viaja por la tierra consciente de lo efímero de su existencia, comparada con la vida eterna que le espera en el más allá. En el largo milenio medieval, todo debería ser inmutable, mientras todo se transforma lentamente. En un mundo turbulento que no ofrece puntos de referencia seguros, la respuesta a las crecientes exigencias espirituales del ser humano se encuentran en las formas de vida ascética y monástica, que ya estaban presentes y extendidas en Oriente a finales del tercer siglo. Se renuncia al mundo para emprender un camino de perfección, eligiendo una vida eremítica e ingresando en una comunidad religiosa. En el instante en el que el cristianismo pasa a ser religión oficial, corre también el riesgo de convertirse en la religión de las élites. El monacato surge como exigencia de un cristianismo radical, es decir, de un cristianismo que no ha olvidado la espera del retorno del Señor, un cristianismo que no quiere dejarse manipular. Es un cristianismo que encuentra su lugar geográfico en zonas desérticas, pero sobre todo encuentra su zona espiritual en la radicalidad. Un cristianismo que corre el riesgo, como de hecho lo ha corrido, de convertirse en la religión oficial del imperio, más allá de sus aspectos positivos. Si la fuga solitaria hacia el desierto multiplica las formas espontáneas de experiencia de Dios, la opción monástica ciñe esas mismas aspiraciones a unas reglas muy concretas, obligándola a una rígida disciplina. Que nadie se arriesgue a dar o recibir cualquier cosa sin el permiso del abad. Ni piense que tenga nada propio, absolutamente nada, ni un libro, ni un cuaderno o una hoja de papel, ni mucho menos un lápiz, puesto que a los monjes ya no les permiten disponer libremente ni de su propio cuerpo, ni de su propia voluntad. El monasterio se sitúa dentro de la realidad medieval como un mundo aparte, autónomo y autosuficiente, que puede permitirse ignorar la realidad que se desarrolla al otro lado de los muros. Y aquellos que venían para abrazar este estado de vida entregaban todas sus posesiones a los pobres y se conformaban con una túnica remendada. Aquellos que así lo preferían, con cíngulo y calzones, y no queríamos tener nada más. El monasterio es un intento de crear una pequeña comunidad cristiana completamente autónoma intramuros, donde se pueda ejercer, donde se pueda vivir plenamente la opción de vida cristiana. La regla más difundida es la formalizada por San Benito de Nursia en la primera mitad del siglo VI. Ora et labora. Junto a la oración también tiene cabida el trabajo, ya sea el trabajo manual que se desarrolla en la huerta del monasterio o el intelectual,
que se desarrolla en la biblioteca y en el scriptorium. La vida cotidiana y las tareas del monje quedan establecidas hasta el mínimo detalle en la Santa Regla: las oraciones, las lecturas, las comidas y el trabajo. Cuando hablamos de monaquismo, en Occidente el nombre que nos viene a la mente es el de Benito de Nursia. Benito de Nursia vive entre el 480 y el 546. Él también proviene de una familia noble, una familia importante en el ámbito romano de la época, de Nursia, para ser más exactos. Se ha formado en Roma, por lo que ha seguido el cursus, o formación que recibe todo hombre que tiene previsto meterse en política. Se decide por la vida monástica, primero en Subiaco, cerca de Roma, y posteriormente en el monasterio de Monte Cassino, en una serie de vivencias relatadas por el mismo San Gregorio Magno. Pero si hubiera alguien tan negligente y holgazán que no quisiera o pudiera leer o estudiar, que le den cualquier tarea que hacer, para que no permanezca ocioso. Benito de Nursia deja una regla que actualmente sabemos que no fue enteramente obra suya, sino más bien la reelaboración del estilo de vida en los monasterios de su tiempo, que se prolongará sucesivamente en la época carolingia. Por tanto, nos encontramos ya hacia el siglo IX. Esta pasará a ser prácticamente la regla con la que se identifica el monaquismo occidental, principalmente un monaquismo de tipo benedictino. ¿Cuál era la importancia de la regla de San Benito? ¿Y por qué la regla de San Benito sustituye en el siglo IX a las demás reglas monásticas que imperaban en otros monasterios? Porque la regla de San Benito tiene un equilibrio propio, distribuido en sus 70 capítulos, en los que todo está organizado a través de ese equilibrio que proviene de la tradición y experiencia de las romanitas, de la cultura romana. Mientras los monjes buscan su vida elitista de perfeccionamiento y huida de las cosas terrenales, la Iglesia institucional se reafirma ya desde el siglo V como sujeto político fundamental y como presencia firme y estable en el panorama cambiante de la Edad Media. El ordenamiento de la Iglesia, calcado de las estructuras administrativas romanas, también se mantiene tras la caída del Imperio Romano. La figura de referencia para las comunidades de fieles es el obispo.